Buenas noches, mis hermanos y amigos. Con esto de la pandemia del COVID-19, se ha desatado en la iglesia evangélica las profecías de los últimos tiempos, que estamos en el último tiempo y que lo que está pasando, el Señor viene y que esto de las vacunas es porque ya el enemigo, es decir, Satanás, está marcando con el 666 a los cristianos, ¿no? Bueno, esa es una. Hay muchos rumores y profecías y hay pastores y hermanos aprovechándose de que la gente quiere profecías y les predica las profecías. Y hermanos, está bien. Hay que predicar de profecías y enseñar de las profecías. Pero ninguno tiene derecho, ¿no?, por la Biblia a poner ya fechas. Las sectas han puesto no sé cuántas fechas en que Cristo ya viene, que Cristo ya regresa. Por favor, mis hermanos, por favor. O también, hermanos, yo quisiera ir y viajar a Israel. Y en Israel, ¿no?, pasear por donde el Señor paseó, ¿no?, estar donde el Señor predicó, bautizarme donde el Señor se bautizó. Qué hermoso sería. Hermano, hermana, si usted tiene, hágalo, porque hay muchos cristianos que han viajado y se han bautizado otra vez allá. Sí, puede bautizar 10, 20. Pero hermanos, en la fe, ¿no?, tenemos que ir al fondo del asunto. Miren, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor resucitado, ¿no?, está hablando con sus discípulos. Y veamos lo que ocurre aquí. Hechos, capítulo 1, desde el verso 6, leo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían saber en qué tiempo, porque el Señor va a restaurar el reino de Israel, pero ellos quieren saber cuándo será eso, ¿no? Y el Señor les responde, verso 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor ya había contestado antes de ir a la cruz, ¿no?, que el día ni la hora nadie sabe. Y esos, hermanos, se habla cualquier cantidad de cosas acerca de la profecía. En Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 4. Leo aquí, mis hermanos, de Gálatas 4, el verso 4. Así nos dice la palabra del Señor. Pero cuando vino, dense cuenta, el Señor no es que hace las cosas por hacer. Él tiene su tiempo. Él tiene su hora. Claramente, ¿no? Fíjense. 4:4 Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los judíos, los israelitas, hasta ahora están esperando la venida del Mesías, ¿no? Pero aquí el Espíritu Santo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, hace 2000 años ya vino Cristo, ya vino el Mesías, ya vino el Señor, ya vino el Salvador. Vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el Señor tiene su tiempo para cada profecía, para cada hora. Es importante leer y saber de las profecías. Es importante. Pero hermanos, en la fe, lo más importante es cómo nos encuentra el Señor si hoy nos llama a su presencia. Para eso es que hay que estar preparados. Si el Señor viene ahora,
mañana. Yo personalmente, como muchos cristianos, creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación, que el Señor va a rescatar a su iglesia antes de la gran tribulación. Hay otros que creen que no, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Yo respeto eso, lo respeto, pero lo importante es que seamos salvados, que realmente nos hayamos convertido, que realmente hayamos nacido de nuevo. Eso es lo importante. Si él cree que pasar la tribulación está bien, créelo, hermano. Pero los que no creemos, lo importante es que somos salvos. Y si somos cristianos, nuestro mayor objetivo es estar preparados día a día ante la venida de Cristo. Sí, estar preparados. Porque el Señor puede venir esta noche, mañana, pasado mañana, o también el Señor me puede llamar a su presencia en cualquier momento. En cualquier momento. Y yo debo estar preparado. Claro que sí. Usted debe estar preparado, hermano. Todos los días. No hay que andar diciendo la profecía. No, viva Cristo. Viva. Miren. En Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12 de Hebreos. Leo aquí, mis hermanos, el verso 14. Hebreos 12, 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo importante, mis hermanos? Dice la Escritura aquí, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad, palabra prohibida en muchas iglesias cristianas evangélicas. Palabra prohibida. Hablar de santidad es hablar de santurrones, es hablar de burlas, pero la Biblia es clara, hermanos, clara. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo más importante. ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Qué significa vivir en santidad? Hermanos, la palabra santo significa apartado, ¿verdad? Separados para Dios. Somos santos, separados para el Señor. Una vez que recibimos a Cristo como Salvador, Dios nos separa. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Ahora, santos instantáneamente, pero cada día Dios nos va santificando, nos va haciendo mejores para Él. Es decir, que mi vida cada día debe estar más rendida al Señor. Más rendida al Señor, más dándole al Señor de mi vida, de mi servicio, de mi amor, de mi adoración. Y es así como Cristo quiere hallarnos en cualquier momento, ya sea que nos llame a su presencia o sea que Él regrese. Y eso es lo más importante. Mi hermano, ay, la profecía que el Señor dicen que viene en octubre, que viene en noviembre, que viene en diciembre, que viene en enero. Hermanos, en el Señor, amo que el Señor venga. Ojalá regrese pronto. Ojalá sea hoy día. Ojalá sea mañana. Pero no me preocupa. Más me preocupa es cómo está mi vida. Si en cualquier instante el Señor me llama a su presencia. Y eso debe preocuparnos a cada rato a todos los creyentes. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo más importante y eso es lo que debemos enseñar. Que sin santidad nadie verá al Señor. Porque hay muchos esperando la profecía que se cumplan. Pero, hermanos míos, es por miedo. Los cristianos aman su venida. Amamos su venida, que Cristo regrese pronto. Pero hay cristianos que tienen miedo que Cristo regrese. ¿Por qué tienen miedo? Porque no tienen la convicción de que han nacido de nuevo. Y están preocupados por la profecía. Están preocupados. Hermanos, sin santidad
no vamos a ver al Señor. Nadie verá al Señor. Y es lo que debemos tener presente todos los días de nuestra vida en esta tierra. Si Cristo regresa hoy, ¿cómo está usted, mi hermano? Hermana, ¿cómo está usted? Si el Señor llama hoy a su presencia, ¿cómo está usted? ¿Cómo nos va a hallar el Señor? Es lo más importante en nuestras vidas. ¿Cómo nos va a hallar el Señor, hermanos? Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo, el Señor va a raptarlos. Sí, el arrebatamiento, todo. Pero hermanos, en la fe, por favor, en el amor del Señor, preocupémonos de cómo estamos viviendo nuestra vida día a día, de cómo está nuestra vida ahora, si estamos haciendo daño a alguien, si estamos realmente, hemos callado el mensaje con aquellos que no conocen a Cristo, si estamos trabajando para Él, si estamos haciendo para su gloria y para su honra, sembrando la palabra. Que el Señor nos halle trabajando para Él, viviendo para Él. Es lo que el Señor quiere. A los apóstoles el Señor les contestó claramente: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no van a tener fecha. No les voy a dar fecha. No les voy a dar fecha. Eso solo sabe el Padre. Así que ustedes no van a tener fecha. Las profecías están escritas. Ustedes, ¿para qué se escribió la profecía? Para que sepamos lo que va a pasar, pero no cuándo va a pasar. Porque, hermanos, en la fe, Dios quiere que en Él estemos esperándolo. Estemos esperándolo permanentemente. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 13 de Marcos, quiero leerles aquí desde el verso 31. Marcos, desde el verso 31, capítulo 13, desde el verso 31. Marcos 13, desde el 31. Miren lo que dice la palabra de Dios. Está hablando el mismo Señor, nuestro Salvador Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, cuidad. Hermanos en Cristo, por favor, comprendamos, si Cristo regresa, en cualquier momento Cristo regresa. Y es el mensaje urgente de la palabra, de la siembra del evangelio al mundo. Cristo viene pronto, Cristo regresa. Pero si regresa la otra semana, hoy Cristo ya me puede llamar a su presencia. Por eso es importante que vivamos en santidad. ¿Cómo? Dándole la gloria y la honra con nuestra vida, hablando de Él. Qué precioso que Cristo regrese y nos halle trabajando para Él, nos halle hablando de Él, nos halle sirviéndole a Él. Y eso es lo que el Señor dice aquí, que no nos halle durmiendo, es decir, no haciendo nada, viviendo vidas sin ningún ton ni son, sino que no nos halle durmiendo. Y dice el Señor, le dijo a los discípulos: lo que a ustedes le digo, a todos le digo. Es decir, a todas las generaciones de cristianos. Toda la generación de cristianos dice
termina el verso 37. Velad, cuidad, cuidemos nuestra vida, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Así que apurémonos en regar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Escuche o no el mundo, hay que predicar el Evangelio, mis hermanos, para que cuando Él regrese nos halle vestidos y no desnudos, despiertos y no dormidos. Eso es lo más importante. No cuando regrese, sino que cómo me va a hallar cuando regrese. Así es, mis hermanos. Es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Así dice el Señor. Amén.